Bien, lo dicho, con nosotros Marcelo Lombardo, jefe de gabinete de la Municipalidad de Rafaela. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, ¿cómo estás, Pedro? Bueno, también de una reconocida trayectoria en el ámbito del sindicalismo de la ciudad, en el gremio textil. ¿Cuántos años ya? De los 90 para aquí, ¿no? Sí, la verdad que no los tengo contabilizados, pero... Quizás mejor, diría uno, Del ¿no? 93 en adelante. Bien, ahí está. Del 93 en la conducción. De eso iba. Antes participé en comisiones directivas, pero... Bien. Bueno, entonces, gremialista y en el ámbito de la Municipalidad de Rafaela, una administración peronista. Y la noticia del fin de semana para acá es quizás el primer tema que debemos abordar en estos dos bloques. Marcelo, es inevitable. ¿Cuál es el análisis? Yo creí que iba a tener que hablar de historia. Mirá vos, sí, porque hablamos de, claro, encima se juntó con el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, otro tema para el cual estás habilitado, incluso el viernes en el acto, ahí en Boulevard Roca, al pie del busto a Perón, fuiste el principal orador de esa ceremonia organizada entre el Partido Justicialista, la Juventud Peronista y la CGT Rafaela. A ver, por supuesto que sería necio no especificar la preocupación que a uno le genera estas situaciones que se vienen dando. No es que uno trate de minimizar la situación, pero trata de ponerla, enmarcarla en una situación. Digo, nosotros pertenecemos a un sector político donde el debate está siempre planteado y donde siempre hemos hecho un ejercicio de tomar las decisiones entre el consenso y los disensos, siempre lo más consensuado posible. Pero fundamentalmente esas decisiones siempre debieron y deben estar orientadas hacia el beneficio principal, que es el beneficio de la comunidad en general, en este caso, si hablamos a nivel nacional, en beneficio del país, y es cuando uno a veces advierte que vamos en contramanos con los intereses que por lo menos que uno viene palpando de la comunidad. Lo cierto es que son temas que hay que resolver y para resolverlos hay que tomar postura, hay que tomar decisiones. Esta era una situación que venía de un desgaste prolongado, que viene de un desgaste prolongado. Y bueno, si encontramos en Batakis esa persona que de alguna manera genera el mayor consenso posible, bueno, esperemos que sea una solución a la dificultad coyuntural que se venía dando en este caso. Vamos a ver una foto, sí, porque la dinámica de los acontecimientos del fin de semana es como que nos renueva la agenda política todo el tiempo. Bueno, ayer esa foto es la que... Ahí hay sonrisas, pero en realidad ayer había preocupación. El primero en llegar para reunirse en Olivos con el presidente Alberto Fernández fue Sergio Massa y durante las horas de la mañana se le auguraba otro futuro a Massa, ya no en la Cámara de Diputados, sino en el Gabinete Nacional, con un rol central en ese gabinete. Y bueno, con el correr de las horas se fue cayendo esa idea. Se dice que hubo muchas ofertas para distintos economistas que fue cayéndose a medida que pasaban las horas. Y bueno, el tema es el diálogo. Y no sé si el tema es Batakis, como dicen muchos analistas, Marcelo, es el diálogo entre el presidente y la vicepresidenta. Es bueno tener en cuenta en estas ocasiones cómo, desde dónde nacen las alianzas. Y tener en cuenta que el gobierno actual surge a partir de un frente. En ese frente, más allá de pertenecer todos al peronismo, eran vertientes diferentes que venían marcando su diferencia, dirimiéndola en otras ocasiones e incluso en otras elecciones. Y encontramos ahí como espacio peronista en general, la estrategia como para poder recuperar el gobierno, fundamentalmente a partir de lo que nosotros consideramos una actuación lamentable de parte del gobierno anterior que nos indujo a una situación realmente compleja.
generar esa conformación implica renunciamientos, implica flexibilidad, y se dio en un entorno complicado, ¿no? Porque a ese proceso económico difícil que uno enfrentaba, rápidamente tuvimos que anexarle todo lo que fue el impacto de una pandemia que modificó absolutamente todas las prioridades y que generó un cambio absoluto en cuanto a la manera de enfrentar los desafíos políticos. Y que incluso muchas de esas decisiones tenían que ver con muy poco análisis, o con la urgencia implicaba que se tomen decisiones. La emergencia sanitaria. Sin la profundidad de análisis, sabiendo que íbamos a enfrentar un escenario difícil. Bueno, hoy cuando esas cosas empiezan a aparecer y cuando ya hay te diría como una idea de mayor posibilidad de desarrollo de política, asoman un poco más esas diferencias. Y es lo que sucede cuando habitualmente los gobiernos están conducidos por alianzas, por frentes. Es un ejercicio que tenemos que aprender a desarrollar si queremos ser gobierno de esta manera. Y hoy lo que uno advierte es que las alternativas que aparecen para gobernar el país siempre aparecen a partir de la unión de distintos espacios en la conformación de frentes, por lo cual el ejercicio de acuerdos en esos frentes es fundamental. Si nosotros tenemos dificultades, perteneciendo a un mismo espacio político como el peronismo, mucho más nos preocupa cómo pueden llegar a consenso muchas veces espacios políticos que son diametralmente opuestos en cuanto a su génesis y en cuanto a su ideología, y que sin embargo en momentos electorales confluyen, se juntan claramente para poder tener, competitividad electoral, pero después hay que gobernar y es cuando aparecen estos problemas. Ya lo dijo Milei, el hombre del momento, que bueno, que ahora se le está como opacando un poco el brillo, pero ya lo dijo, la coalición electoral para ganar una elección del 2015 en Cambiemos, al final no fracasó en el gobierno en función de los resultados logrados. Y hasta ahora, en función de los resultados, quizás la coalición electoral también conformada para ganar la elección del 2019 del Frente de Todos, no le está yendo bien por los resultados. Una deuda enorme, la pobreza que está muy altísima. En estos días hablaban hoy comerciantes que están esperando listas de precios con aumentos entre el 10, 15 o hasta el 20%. De todas maneras, déjame hacer una diferencia entre lo que fue tomar un gobierno en el 2015 y tomarlo con posterioridad en el 2019, porque si no caemos en el error de pensar que nacemos de una misma situación y las situaciones eran totalmente diferentes. Si me preguntás si hay necesidad en la gente, claro que sí, y claro que necesitamos avanzar y mejorar. Vos mencionaste que pertenezco también al mundo sindical, la CGT está muy preocupada, vemos una pulverización de lo que es el poder adquisitivo del salario. Hoy, justamente esta noche, esta tarde, se juntaban la CGT con el gobierno también para charlar un poquito esta designación de Batakis. Pero bueno, digo que en el ejercicio de gobernar estas cuestiones aparecen, no hay que restarle importancia, hay que darle la dimensión que se merecen. Estamos en una situación crítica, difícil, pero que es producto de la acumulación de varios errores y que no tienen que ver pura y exclusivamente con las decisiones de este gobierno, sino con la acumulación y la herencia de errores anteriores también que nos pusieron en un esquema realmente complejo. Por supuesto que al ciudadano le interesa salir adelante, no quién le da la solución, ni que nos andemos pasando culpas entre uno y otro, pero hay que partir de un buen diagnóstico. Y yo digo esto, ¿no? Si en alguna vez tuve un tratamiento médico con un médico que no me acertó en el diagnóstico, no trato de volver a ese médico. Bueno. Y me parece que tenemos que estar atentos a esas cuestiones. ¿Eso es referencia Juntos por el Cambio, a Cambiemos? Creo que es una clara referencia a Cambiemos.
Bueno, Marcelo, y para cerrar este análisis del panorama nacional, ¿qué expectativas tenés de aquí hasta fin de año y el 2023? ¿Hay tiempo para revertir esta situación? ¿Hay posibilidades que los Fernández, Alberto y Cristina se pongan de acuerdo para tratar de amortiguar los efectos negativos de la crisis socioeconómica que transita la Argentina? Va más allá de Cristina y Alberto. Hay muchos datos que son contradictorios, muchos elementos que son de lo que hacen a la cotidianidad y no realmente cuesta explicarlo. En un proceso de crisis como el que estamos atravesando, uno ve a muchas empresas trabajando al 100% de sus posibilidades instaladas. Muchas de Rafaela. Muchas de Rafaelas también. Por supuesto que también confiamos en la negociación colectiva como herramienta estratégica de dirimir las cuestiones salariales en un país que es tan heterodoxo, donde las realidades son muy diferentes, muchas veces de una actividad a otra. Y todos esos elementos tienen que alinearse, requiere un esfuerzo de todos los sectores. Siempre notamos que por una cuestión, entiendo yo, de poder económico que trasciende después a todos los poderes, generalmente los que más se defienden son los que más tienen. Y si nosotros hablamos de salario hoy, parece como que se le indicaría al trabajador y bueno, hay que aguantar la situación. Si hablamos de modificar alguna cuestión que tenga que ver con los tributos y que pueda afectar a aquellos sectores más pudientes, hay una reacción inmediata y un desgaste casi instantáneo de cualquiera de esas propuestas. Y siempre digo, trato de comparar las cuestiones con los análisis mínimos. Yo digo, íbamos a la escuela primaria nosotros y nos enseñaban la idea de que aportaba el que más tenía, como una cuestión hasta solidaria y de lógica de justicia, que el que puede más, que aporte un poquito más que el que menos puede. Incluso hacíamos ejercicios internos en la escolaridad en la búsqueda de algún logro y donde eso se daba en la práctica. Y eso que uno en algún momento consideraba tan natural, cuando empieza a desarrollarse en la vida se da cuenta que no es tan natural. Y hay como que uno encuentra ahí mensajes instalados que no se condicen con la realidad, la idea de que somos un país donde los tributos son exagerados. Yo creo que los tributos quizás están mal orientados, quizás deberíamos tener una revisión, obviamente, en los tributos, pero también ser consciente que no somos ni los más exagerados en tributo, que tenemos muchos países desarrollados que están en otra situación, obviamente dan mejores servicios y mejores respuestas que la que damos nosotros como país, pero si mentimos y seguimos mintiendo a la gente no vamos a encontrar el camino de salida. Bueno, vamos a aterrizar en uno de los temas locales. La semana pasada, el viernes, estuvo en Rafaela uno de los diputados provinciales que además ya se ha postulado, se ha lanzado como precandidato a gobernador, Maximiliano Puyaro, entre otras tantas cosas. En una conferencia de prensa dijo esto. Significa el acuerdo que se firmó el día martes por la tarde con el gobierno, el miércoles por la tarde con el gobierno nacional, lo cual realmente nos parece una entrega a la provincia de Santa Fe. Sentimos que es un grave error lo que hizo el gobernador Perotti y es una claudicación haber firmado este acuerdo y con estas características de este acuerdo. Fuimos a cobrar a Capital Federal y terminamos poniendo plata, terminamos pagando. Bueno, Puyaro también dijo que Rafaela perdería por lo menos 20 millones de pesos por año en función de este acuerdo del gobernador Perotti, que al final el destino lo tuvo como socio en uno de los últimos actos de gobierno de Martín Guzmán.
¿Qué opinas? Primero, en 1 minuto y medio y después nos vamos a la pausa. Primero déjame decir algo porque es inevitable para mí mencionarlo. Uno entiende la necesidad de los medios de poder informar a la ciudadanía todo lo que ocurre. Yo creo que hay algunos personajes que llegan a la ciudad, se sientan tranquilamente en un bar un día a las 10 de la mañana demostrando que no están haciendo absolutamente nada, que vienen en carácter de opinólogos a opinar del cual noticia aparezca referente a la provincia, a la ciudad o al país, y que han tenido oportunidad de gobernar y han hecho estragos durante su gobernación. Y que lo que tendrían que hacer es llamarse al silencio por lo menos un tiempo. Digo, Puyaro no es un personaje político que no haya dañado a la ciudad. Todos sabemos lo que fue para la provincia en cuanto a su gestión en seguridad, pero además lo que se hizo público en aquellos videos, en aquellos audios que hablaban sobre la ciudad de Rafaela. Entonces cuando lo veo a Puyaro y rodeados también de dirigentes rafaelinos acompañando una figura que fue tan negativa para la ciudad, me cuesta entrar en un análisis. Y la verdad que las palabras y los análisis que vengan de Puyaro, en mi persona casi que no tienen posibilidad de análisis. Bueno, yo me doy por satisfecho con la respuesta. Creo que fue muy contundente. No hace falta opinar de lo que dijo Puyaro, sino ya opinó sobre Puyaro. Bueno. Vamos a una pausa y después seguimos con Marcelo Lombardo. Nos quedan unos temas que tienen que ver con tránsito, que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con Omar Perotti, el futuro de Marcelo Lombardo. Y claro, cómo no, la última pregunta, con un invitado sorpresa que le va a formular ese interrogante a Marcelo Lombardo. Ya volvemos.